Desde inicios del año 2023 se viene anunciando la contraofensiva ucraniana, el gran contragolpe de Ucrania en contra de Rusia, que le llevaría a liberar las 4 provincias que Rusia se ha anexado, pero además también la consolidación de la recuperación de Crimea. Se hablaba de que empezaría por las provincias y posteriormente fijaría sus fronteras. Se ha hablado muchísimo en diferentes foros con la Unión Europea, con el G7 y también con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que el gobierno ucraniano tendría muchísimas armas a disposición y un presupuesto que ya mete a Ucrania entre los principales países del mundo que más invierten en gasto militar, de tal suerte pues que el gobierno de Ucrania tendría una capacidad en contra de Rusia para literal desincentivar ataques futuros. Sin embargo, al parecer, el gobierno de Ucrania, de la ayuda o con la ayuda y de la mano con otros grupos internacionales, grupos extranjeros que han ido a apoyarle, han decidido que la contraofensiva inicie directamente en Rusia. Esto publican medios rusos justamente este 2 de junio del año 2023. Ucrania lanza casi 900 proyectiles en 2 días contra un distrito de la provincia rusa de Belgorod. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron este viernes 40 proyectiles de artillería contra la localidad de Novaya Tabulshanka, hiriendo a alguien, así como para cambiar la correlación de fuerzas en la guerra. En ese contexto, hoy queremos analizar justamente esta contraofensiva ucraniana, esta manera paulatina de cómo lleva la guerra al suelo de Rusia y también qué escenarios estamos visualizando. Para eso tenemos un gran invitado el día de hoy, el profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, Ezequiel Vistoletti, quien también es analista político y participa en diversos medios de comunicación, analizando este y otros temas y diferentes vicisitudes de la geopolítica. Mi querido Ezequiel, bien como siempre, y gracias por aceptar la invitación. Hola Jesús, ¿qué tal? Un placer acompañarte a vos y a tu audiencia. Ezequiel, pues parece que ya empezó la contraofensiva, ya está siendo más consistente el embate de las fuerzas ucranianas en contra de Rusia. Originalmente habían dicho que esperaban que el clima mejorara, que las condiciones climáticas les favorecieran porque los suelos en donde se librarían las batallas de recuperación de las provincias son bastante fangosas, pero al parecer han elegido la estrategia dual, la de estar peleando en el frente de batalla después de la derrota de Bakhmut, en donde se perdieron bastantes decenas de miles de tropas ucranianas, y también están haciendo este ataque simbólico ahí a la zona fronteriza, al oblast fronterizo de Belgorod. ¿Cuál es tu lectura de este primer escenario, Ezequiel? Yo realizo una interpretación un poco distinta respecto a la contraofensiva. Para mí la tan mentada, tan anunciada contraofensiva, la contraofensiva primavera-verano, como la llama mi amigo Fernando Moragón, aún no comenzó. Y no comenzó porque no puede comenzar, porque Ucrania, las Fuerzas Armadas ucranianas aparecen en una situación muy difícil debido a las ingentes pérdidas en Bakhmut, pérdidas en términos de equipamiento, pero también, y por sobre todas las cosas, pérdidas en términos de vidas humanas, de personal. Y una situación muy difícil también por los permanentes ataques en esta guerra de desgaste a lo largo de todo el frente. Por eso, hasta el momento, no comenzó esta contraofensiva. Recordemos, además, por un lado, los retrasos en la ayuda prometida y, por otro lado, el hecho de que la ayuda
incluso la ayuda prometida, no entregada del todo, no aparecen a la altura de los objetivos perseguidos por Ucrania. Ni 200 ni 300 tanques, ni 50 aviones F-16 representan el material necesario para que Ucrania pueda reconquistar sus territorios. Es el objetivo perseguido por Ucrania y permanentemente publicitado por sus autoridades. Y en esta situación, además, mientras tanto, más aún después de la conquista de Bakhmut, Rusia parece agazapada a la espera de esta contraofensiva para después sí responder con una ofensiva propia más adelante, una vez agotadas las fuerzas de Ucrania por completo. Y en ese contexto, y ahora respondo finalmente tu pregunta respecto a estos ataques en la frontera, en ese contexto presenciamos cada vez más acciones desesperadas por un lado, pero con un objetivo claro de Ucrania tendientes a una escalada horizontal del conflicto, en el sentido de participar a cada vez más países y en particular a los países de la OTAN en este conflicto. Como no pueden acometer una contraofensiva verdaderamente a la altura de las expectativas generadas por la OTAN, por Ucrania, entonces realizan provocaciones como única forma desesperada de desencadenar una reacción rusa a estas provocaciones y así sí que desembarque finalmente en el conflicto la OTAN con presencia directa, ¿sí? Esa, Jesús, en mi opinión, la única forma para una derrota de Rusia, la única forma posible, el desembarco de tropas de todos los países de la OTAN y por sobre todas las cosas de Estados Unidos. Y la OTAN, en particular Estados Unidos, no quiere participar en este conflicto con tropas porque representaría un conflicto terrible, con muchísimas bajas y por sobre todas las cosas con la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. Entonces, ante la imposibilidad de Ucrania de realizar una contraofensiva hasta el momento, como presentan desde hace tiempo, entonces generan estas provocaciones. Esta la última, esta provocación, la del ataque a estas ciudades fronterizas. Antes de esto, recordarás la incursión de estos grupos de milicias supuestamente formadas por rusos, pero con armamento occidental, blindados occidentales, con esta extraña, casi simpática explicación, esta declaración de no, nos acompañaron hasta la frontera, pero después desde la frontera de Rusia hacia adentro realizamos la incursión nosotros solos y el armamento lo recogimos en una subasta de blindados por ahí en el mercado negro. Antes de eso, recordarás los atentados, entre comillas, contra Putin sin ningún sentido, porque de ninguna, primero unos drones caídos en las afueras de Moscú, supuestamente donde Putin iba a realizar un acto proselitista en un parque industrial, y después sobre el techo de la residencia presidencial. Esos ataques carecen de pies y de cabeza, no pueden generar nada. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, desencadenar una reacción a esa provocación, porque claro, en términos de efectismo, en términos de publicidad, claro que aparecen muy espectaculares. Uy, un atentado contra Putin con la explosión sobre el techo de su residencia. Pero en términos militares, eso representa la nada misma. Bueno, ¿qué quieren? Quieren esta escalada. eh, Puede que aparezcamos en presencia de cierta autonomización de algunos sectores de las Fuerzas Armadas ucranianas y en particular de los servicios de inteligencia para realizar atentados sin el aval explícito de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere esa escalada.
porque esa escalada ya representaría el inicio de una guerra total. Y Estados Unidos no quiere una guerra total con Rusia, no la quiso desde el principio, no la quiere y la quiere menos ahora cuando el objetivo de Estados Unidos ya aparece en China. Entonces, esa es mi lectura, cierto que basada, si bien fundamentada, la presenté los fundamentos, una especulación, como la especulación de cualquiera de los analistas políticos de cualquier signo, frente a la falta de los planes efectivos de ambas partes, pero ninguno de nosotros aparece en el Ministerio de Guerra de Estados Unidos o de Rusia o mismo de Ucrania, ¿no? Entonces, realizamos análisis así, especulativos. Oye, entonces estamos hablando de que realmente la contraofensiva ucraniana es más bien en las redes sociales y es más bien en los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación occidentales, en los corporativos sobre todo, sí se habla de un gran contraataque y dicen ahora lleva la guerra al territorio de Rusia. Rusia prueba una sopa de su propio chocolate, pero sí, más pareciera que es cuando ya ves los números, es decir, en qué se traducen estos ataques y dices, pues un cristal roto, 2 personas heridas, una asustada, uno se fue al psicólogo, etcétera, etcétera. Dices, en términos de, por ejemplo, si lo comparas con lo que aconteció brutalmente en Bakhmut, pues es nada, ¿no? Ni la tinta que se gastaron escribiendo todo eso. ¿Qué opinas, mi querido Ezequiel, de que a pesar de todo, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, esté diciendo que no se puede aceptar y que no se le puede permitir a Ucrania aceptar una paz en los términos que sean y que por eso todos los países de la Unión Europea están obligados, no sé bajo qué tratado, bajo qué esquema estén obligados, como dice ella, a enviar armas a Ucrania hasta que se consiga la paz que quieran. Y la paz que quieran, dicen, la única que se puede aceptar es la paz de Zelensky y la única paz que Zelensky acepta es quedándose con las 4 provincias que ya se anexó Rusia y también con Crimea. Tú sabes que eso va a ser, por lo menos ya no lo vamos a ver ni tú ni yo, quizá nuestros hijos probablemente, pero esto significa la guerra total. Y por allá le responde María Zaharova que pareciera que Ursula von der Leyen quiere vengar a sus abuelos de raíces nazis. Entonces, claro que también hace parte de una propaganda la respuesta de Rusia, pero no deja de llamar la atención cómo desde Europa sí están calentando los ánimos y de pronto cómo se han borrado la Unión Europea y las funciones de la OTAN y de pronto los vemos mezclados, ¿no? Es decir, pareciera que no hay fronteras lo, entre la razón de ser de cada uno de ellos. ¿Qué piensas de estas Sí, respecto a Ursula von der Leyen, también conocida como von der Pfizer, de acuerdo a mis averiguaciones, ella desciende de una familia de esclavistas estadounidenses, ¿sí? De esclavistas algodoneros del sur de los Estados Unidos, ¿no? Nada más y nada menos. Pero el problema no aparece en su familia, sino en ella misma, en sus acciones. Recordemos además que esta señora cometió fraude en su tesis doctoral. Si cualquiera de nosotros, Jesús, realiza una tesis doctoral copiada en más del 50%, bueno, inmediatamente las instituciones académicas determinarían no solamente la invalidez de la tesis, sino la invalidez de nuestros títulos, la eyección del ámbito universitario, bueno, consecuencias inmediatas y con toda razón. Bueno, en el caso de ella, no, a pesar de, a pesar de haber cometido plagio en su tesis con más del 50% de las páginas de su tesis copiadas literalmente, un copiar-pegar en una tesis doctoral muy cortita, las tesis de medicina por lo general muy cortitas, entonces de algo así como 50 páginas, más de 25 copiadas literalmente de otros lugares, pero claro, como esta gente aparece completamente impune, a posteriori, posteriormente al descubrimiento de esto, un grupo de académicos, amigotes de ella naturalmente, de la universidad emisora del título, determinó que a pesar de ese plagio, a pesar de la copia del copy-paste
de más de la mitad de su tesis todavía presentaba eh, validez académica. Ya eso solo, en cualquier lugar serio, eso solo determinaría la salida de cualquier cargo público, pero bueno, el personaje en cuestión, ella en particular, pero bueno, el resto de los personajes en esos espacios de poder de la Unión Europea, Borrell, bueno, Borrell abandonó la política española sospechado de corrupción en un caso muy resonado allá en España también. Y para colmo, esta gente determina todas estas cuestiones sin la elección popular, sin el mandato popular de nadie. ¿Quién determinó em, que estas personas aparezcan en esos lugares realizando decisiones en nombre de toda Europa? Básicamente, comisiones o grupos con la selección de un candidato y después ese refrendado por otro político de otro ámbito, pero de elección popular, de un mandato directo, ninguno de ellos. En el caso de von der Leyen, su llegada a la Unión Europea, a la presidencia de la Comisión, básicamente la patrocinó Angela Merkel. ¿Por qué? Porque no la quería a ella más en el gabinete. Si no recuerdo mal, en ese momento aparecía en el Ministerio de Defensa. No recuerdo si ese es su último cargo en el gabinete de Merkel. Seguro que en algún momento durante la presidencia de Merkel ella apareció en el Ministerio de Defensa, pero recorrió distintos cargos, no recuerdo si es el último, protagonizó una gestión paupérrima, en parte por eso las Fuerzas Armadas alemanas aparecen tan mal en el presente por su paupérrima función, pero los medios machacaban mucho con su perfil, bueno, atractivo electoralmente para el electorado alemán, una mujer relativamente joven, más joven que Merkel, eh, conservadora, entonces ya la presentaban como una posible sucesora. Y Merkel, entre sus muchas virtudes, o quizás la principal virtud de ella, parecía en desactivar a sus posibles sucesores, ¿sí? Merkel muy astuta en ese sentido. ¿Y cuál su decisión? Bueno, no la quiero acá con su posible carrera política en Alemania, por ende la despacho a la Unión Europea a unas vacaciones con todo pago, ¿no? Porque los sueldos, los salarios de los miembros de la Unión Europea, tanto de los parlamentarios del Parlamento Europeo, como naturalmente de las figuras en cargos directivos, bueno, aparecen a niveles altísimos en una ciudad muy linda como Bruselas, recorren el mundo. Bueno, unas vacaciones pagas de lujo, ¿no? Con todo incluido, un all inclusive, como lo llaman en el vocabulario turístico. Bueno, y esta señora de repente con esta situación y bueno, comenzó a capitalizar políticamente una situación para la cual no la llamaron, para la cual de hecho carece de mandato, con todo este pedigre, con todo estos antecedentes tras sus espaldas y con verdaderamente decisiones temerarias, muy peligrosas, radicales, ¿sí? Halcones, absolutamente halcones, los podemos caracterizar como halcones de la guerra, en nombre de la democracia, en nombre de la libertad. Cada vez más, cuanto más basada en principios la política exterior, más peligrosa, porque naturalmente connota la imposición de tus principios sobre los principios de otros países en estos casos, y naturalmente dentro de esa visión de yo establezco mis principios, la libertad, la democracia, por cierto, cada vez más cercenados en la realidad, pero por lo menos en el discurso, sobre los valores, sobre las formas de pensar de otras personas o de otros países, bueno, eso naturalmente representa una política impositiva, guerrerista, y así cada vez más la política de la Unión Europea, conducida por
por esta señora. De fondo, más allá de estos personajes, de estos lamentables y peligrosos personajes como von der Leyen, como Borrell, e incluso como el resto de los líderes de los países europeos, bueno, todos, Scholz, Macron, incluso Pedro Sánchez en términos de política exterior, lamentablemente, bueno, Melón y mucho más. ¿Por qué una dirigencia europea tan cipaya, tan genuflexa, tan traidora al mandato de sus propios pueblos? Porque esa es la cuestión. Si todo esto respondiera al interés de Europa o de las sociedades europeas, si la guerra generara beneficios para Europa, bueno, entonces entendible desde ese punto de vista, si bien no justificable éticamente, entendible. Pero no, esto generó una tragedia para Europa. Para mí, Jesús, después de haber deliberado mucho tiempo, haber charloteado con mucha gente sobre esto, para mí, de fondo, aparece como causa primogenia de todo esto, como causa inicial de todo esto, la desmovilización de los pueblos europeos, de las sociedades europeas, el deterioro de la democracia y el hecho de que la gente ya no participa en la política dentro de este proceso iniciado con el neoliberalismo de que la política ya no representa un ámbito de disputa, en el cual verdaderamente las sociedades de manera democrática determinan las cuestiones vitales para el bien común. No, ya representa ahora, bueno, desde hace tiempo, representa una cáscara, una democracia procedimental, como la llamarían los politólogos, algunos promotores de esto, en manos de élites, las cuales básicamente acompañan las políticas impuestas por los grandes grupos económicos y la gente aparece en su casa, en el mejor de los casos, cuando estas políticas generan algún beneficio, bueno, recibiendo algo de eso, pero en la mayoría de los casos sufriendo las consecuencias de esto, sin participar, sin movilizar, sin reaccionar. Y Oye, bueno, Ezequiel, sí, perdón. hablando de cipayos, ¿qué te parece el rumor que se está generando en torno a que ahora que la derecha humilló en España a la izquierda y que Pedro Sánchez, decían sus seguidores, de manera estadista disuelve las cortes y anticipa elecciones? Bueno, pues ahora dicen nada de estadista, nada de que lo hace por un interés nacional, ni por la legitimidad del gobierno español, sino porque lo quieren en la OTAN para que ocupe el cargo de Jens Stoltenberg. Sí, a propósito de disputas, hay una disputa fuerte entre esta señora y Pedro Sánchez por ese cargo, ¿no? Hay otras vacaciones pagas, seguramente que mejor pagas aún. Sí, lo de Pedro Sánchez en parte responde a eso, la decisión, pero también en parte responde a su disputa con el resto de la alianza, quizás las partes más de izquierda, con un poco más un poco una vocación de cambio mayor. Entonces, al determinar el llamado de elecciones, todas estas partes, si quieren participar con alguna chance en las elecciones, deben realizar una alianza en el término de 10 días, lo que no pudieron en 4 años por las disputas internas inentendibles de las izquierdas españolas, las izquierdas, porque realmente de izquierda poco muchas de ellas. Lo que no pudieron entre Más Madrid, Podemos, Sumar, eh, el Partido Socialista, etcétera, etcétera, bueno, ahora deberían generarlo eh, en 10 días, lo cual representa una tarea de Sísifo casi imposible. Entonces, esa en gran medida la razón de este llamado a elecciones. Lamentablemente esperable, porque cuando la izquierda, entre comillas, y la derecha representan lo mismo, y es el problema de toda Europa desde hace tiempo, y precisamente recojo el argumento anterior, este vaciamiento de la democracia, cuando las democracias ya no determinan nada, la gente no participa, no aparecen conflictos, no aparecen pasiones, eh,
sí, los políticos establecen el foco en cuestiones secundarias, pero el corazón de los asuntos políticos y por sobre todas las cosas económicos aparecen fuera, el corazón aparece fuera de discusión, ¿sí? La desigualdad, las ingentes fortunas cada vez mayores, bueno, todas esas cuestiones ligadas al funcionamiento de nuestros capitalismos neoliberales digitalizados y financiarizados, bueno, frente a ese vaciamiento de la democracia, lógicamente presenciamos esta alternancia entre izquierda y derecha, pero representan todo lo mismo, incluso las extremas derechas, las cuales a veces presentan un discurso eh, disruptivo en ciertos aspectos, ejemplo el de Meloni, recogen algunas cuestiones ciertas, certeras, por ejemplo, en cuanto a esto, en cuanto a la imposición muchas veces de políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea a los países, en la pérdida de la soberanía, y todo eso es cierto, pero claro, lo capitalizan políticamente ellos cuando ellos toda la vida acompañaron ese tipo de políticas y además que cuando ellos aparecen en el gobierno, como por ejemplo Meloni, una vez en el gobierno rectificó su postura y acometió otra vez un giro tendiente a, bueno, la política, bueno, sí, a las políticas impuestas desde Bruselas. Ahí entonces aparece en términos, ya comenzamos una discusión muy respecto a Europa, ahí comienza la discusión sobre Unión Europea sí o Unión Europea no. Sobre esto deliberamos con Fernando Moragón en mi canal Demoliendo mitos de la política muchas veces. Él directamente rechaza la Unión Europea. Yo quizás presento una postura más idealista. En mi opinión, el proyecto original de la Unión Europea, incluso la Unión Europea hasta los años 80, con figuras políticas de otro calibre, la idea de, en lugar de aparecer a los tiros y a los bombazos, como durante los últimos 3000 años de historia, los europeos hayan determinado en algún momento generar una alianza. Bueno, lo de la alianza en sí para mí representa una buena idea, pero una alianza en pos de los pueblos y los intereses de los europeos y las europeas de a pie. No esta alianza en defensa de las grandes multinacionales, ahora directamente en defensa de los intereses ajenos de los Estados Unidos, dirigida por esta sarta de impresentables, todos además con cadáveres en el ropero, en el armario, y coqueteando con la posibilidad de una guerra nuclear con Rusia sencillamente por una estupidez supina, una estupidez total y absoluta. Entonces, esta Unión Europea no, yo querría una Unión Europea distinta. Otras personas directamente rechazan esto con la idea de no, bueno, la Unión Europea ya insalvable y los estados europeos deberían abandonar la Unión Europea. Una discusión legítima, pero bueno, claro, en el marco de este pensamiento impuesto por la Unión Europea, esta discusión, en última instancia una discusión democrática, inmediatamente aparece como un tabú y te caracterizan como solo por la discusión, ¿no? Y una vez más, remacho que yo querría una Unión Europea distinta, no esta basofia, sino una Unión Europea a favor de los pueblos, pacifista, defensora de los derechos humanos y no promotora de la guerra, patrocinando esta guerra con armas y dinero y generando la muerte innecesaria de muchísima gente. Pero bueno, solamente el debate de esto, una cuestión fundamental, aparece vedado y representa, y inmediatamente te posicionan como un extremista, incluso como un extremista, como un loco de la extrema derecha o cosas así. Bueno, esto es una de las muestras de este cercenamiento de la democracia y esa la causa, recojo el argumento de antes, de que estos impresentables aparezcan en esos espacios de poder. Porque esta situación, Jesús, debería haber desencadenado hace tiempo, acá en Alemania 82 millones de habitantes, si no recuerdo mal, bueno, 82 millones de habitantes a la calle. Estos tipos están determinando en nuestro nombre la posibilidad de una guerra mundial y la vida de todos nosotros. Y en las manifestaciones en contra de la guerra participan 100, 200 locos y nada más que eso. Bueno, esa pasividad aparece de fondo de esto, ¿no? Ni siquiera esto está generando apasionamientos en el sentido de que la gente en Europa eh, aparece fervientemente a favor de la defensa, de todas esas basofias dichas por estos
por von der Leyen, por Borrell y compañía, ni siquiera eso aparece en la gente de a pie. Nada, sencillamente una pasividad, una complacencia absoluta, y esa es la razón de estas lacras en estos lugares, con un peligro muy grave, porque con estas provocaciones, si en algún momento Rusia reacciona, de vuelta a lo anterior de las provocaciones, si en algún momento Rusia reacciona, comenzamos un enfrentamiento de consecuencias Claro. predecibles. Sí, claro, porque hasta eso que sí ha habido bastante prudencia por parte de Rusia en cuanto a las líneas rojas que se han ido rebasando por parte de Europa y de Occidente. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que Ucrania acaba de sancionar a Irán, le acaba de bloquear el comercio, las inversiones y las transacciones digitales hasta por 50 años. Y cuando se preguntan por qué, dice Ucrania, pues es que ustedes le están vendiendo a Rusia drones con los que nos están atacando, misiles con los que nos están atacando. Si Rusia hiciera exactamente lo mismo y dijera Reino Unido, Alemania, Polonia, X, Y, Z, me han estado atacando con armas que ustedes le están proveyendo, prácticamente, y he tenido pérdidas también de soldados, ponen en riesgo la seguridad nacional, es una amenaza tremenda. Si hubiera proporcionalidad a cómo reacciona Occidente, por ejemplo, Estados Unidos jamás permitiría a los chinos o a los rusos aquí en México y no los permitiría en Canadá. Vaya, no los permitiría ni en Venezuela, ni en Cuba y quizá ni en Nicaragua. Pero al revés, se la tiene que comer el mundo, porque ellos dicen, y lo dicen porque pueden. Pero claro, eso acerca a que haya una reacción, porque toda imposición genera oposición y efectivamente, cuando desde Rusia digan, basta, aquí esto ya no nos lo aguantamos, como bien lo dices, es decir, mientras que la gente se la lleva tranquila en las calles, etcétera, gozando ya del invierno, del verano ahora, los líderes entregan y se entregan justamente a intereses de agendas exteriores, como lo hemos venido platicando en anteriores conversaciones. Pero, Ezequiel, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A una guerra de desgaste, una guerra larga? ¿Qué escenarios vislumbras? Porque lo que sí, esto sí me atrevo a afirmarlo tal vez, creo que en nuestra generación y quizá la de nuestros hijos, no vamos a ver que Ucrania recupere las 4 provincias, Gerson, Zaporille, el Donbass, y menos Crimea. Y si el requisito para que haya paz es la recuperación de esos 5 oblasts, me parece que esto va a ser otro Afganistán, pero un Afganistán para la OTAN. En el caso de Ucrania, incluso Jesús, si Ucrania acomete la contraofensiva, comienza la contraofensiva y la contraofensiva protagoniza una derrota catastrófica, una posibilidad real, un escenario real, eso podría determinar inmediatamente el colapso de Ucrania como Estado, porque inmediatamente el apoyo occidental, no solo militar, sino por sobre todas las cosas financiero, de repente colapsaría, retrocedería, descendería, y sin ese apoyo, el el funcionamiento del Estado, ¿sí? Desde el hospital hasta la escuela, hasta la policía, los semáforos o el agua corriente, bueno, colapsaría inmediatamente y naturalmente los vecinos de Rusia capitalizarían esto. Y no solo, perdón, los vecinos de Ucrania capitalizarían esto. Y no solo Rusia por la posibilidad de un avance, sino incluso Polonia y Hungría, ¿no? Ya el deseo de Polonia de la toma de una parte de Ucrania, ya lo presentaron en numerosas oportunidades distintos líderes políticos. Así que para Ucrania los escenarios todos catastróficos. Yo recuerdo cuando hace un año me llamaban para programas de televisión, acá en la televisión pública, en Deutsche Welle, antes de mi censura, por cierto, y yo respondía, esta guerra, desde el punto de vista de Ucrania, carece de sentido,
cuanto antes la negociación para Ucrania, mejor. De hecho, no debería haber abandonado los acuerdos de Minsk, porque para el conflicto existente representaban una salida digna para ambas partes, una buena salida. Recuerdo rápidamente los acuerdos de Minsk, que determinaban, bueno, las zonas de Donetsk y Lugansk, mayormente con mayoría de residentes rusoparlantes y rusófilos incluso. Bueno, esas zonas con autonomía política, pero formalmente dentro de Ucrania, con lo cual aparecían las fronteras de Ucrania básicamente sin cambios, y en el caso de Crimea determinaba una solución negociada a futuro sin la declaración de que Crimea o rusa o Ucrania, con lo cual todavía parecía la posibilidad de una negociación. Bueno, la propia Ucrania impulsada por Estados Unidos, acá ningún secreto en esto, ¿no? ¿Quién motorizó esto? Lo motorizó Estados Unidos, no con el objetivo de generar daños en Ucrania ni la pérdida de territorio, sino con el único objetivo inicialmente de generar un golpe contra Rusia. Es el único objetivo de Estados Unidos, la desintegración de Rusia. Después, bueno, con la evolución del conflicto fueron apareciendo otros objetivos ligados a la subordinación de Europa a los Estados Unidos. Pero bueno, yo en ese entonces machacaba cuanto antes una solución mejor. En abril del año pasado, recordarás que ya prácticamente aparecía cerrado un acuerdo para el cese de las hostilidades, y en eso apareció, por un lado, el impresentable de Boris Johnson, borracho y guerrerista, y por el otro lado, el llamado de Biden, ¿no? Por cierto, qué fea la caída de ayer de Biden, el tropiezo. Oye, bueno, perdón. con la orden de no a Sí, la paz, sí a la guerra. Y bueno, y sí. así aparecemos. Y te iba a decir que, y perdón por la interrupción, peor que la caída física, la revelación de las fotos y videos de su hijo. Qué lamentable, qué oscuro personaje, qué nefasto, ¿no? Por donde se le vea, son unos impresentables, inmorales, de lo peor, o sea, de lo peor entre lo peor. Esas Sí. personas, en menos de esas personas está el sufrimiento de millones y millones de personas en el mundo, Ezequiel. Bueno, Tal cual, pero recojo tu intervención, Jesús, para responder con uno de los escenarios posibles. Uno de los escenarios posibles para el final, la victoria de Trump en las elecciones de finales del año próximo. Claro, hasta entonces muchísimo tiempo, la posibilidad de cualquier cosa en el medio. Y por otro lado, Jesús, Trump. Entonces aparecemos entre Guatemala y Guatepeor, ¿sí? sí. Por un lado, un demócrata guerrerista, senil, y no me congratula la senilidad de una pobre persona, pero en un cargo de la importancia de la presidencia de los Estados Unidos, la incapacidad manifiesta de Biden para realizar su función determina que los halcones a su alrededor realicen las decisiones, y es una cuestión muy peligrosa. Entonces, en ese sentido, la incapacidad de Biden aparece como un factor muy importante. Entonces, o un guerrerista demócrata o un racista, misógino y xenófobo como Trump, quien, por cierto, yo lo recuerdo siempre, no comenzó nuevas guerras, eso reconocido, sin lugar a dudas, pero a la vez presenta todas estas otras características, los insultos y las humillaciones a los hermanos mexicanos y hermanas mexicanas, a los migrantes, todo eso yo lo recuerdo, y además un personaje también impredecible. Entonces, podría determinar efectivamente el fin de la guerra en un día, como así lo presentó él en un programa de televisión, pero podría al día siguiente comenzar una guerra directa con China también. Entonces, Jesús, yo acá con una risa para no lloriquear, pero aparecemos en esas manos, o bien de los unos o de los otros, y todos impresentables y todos muy peligrosos, ¿no? Ese uno de los escenarios. Después,
Quizás un escenario un poquito más cerca en el tiempo, la contraofensiva ucraniana, en el mejor de los casos una contraofensiva propagandística para la toma de algún pequeño lugar. Mucho más de eso no van a poder, por lo menos todos los analistas militares con los cuales yo establezco comunicación permanentemente realizan ese análisis, independientemente de su postura política, de izquierda a derecha, a favor de Rusia, a favor de Ucrania, a favor de Estados Unidos. Todos los analistas militares serios realizan ese análisis. La contraofensiva no va a poder de ningún modo reconquistar todos los territorios y ni siquiera una parte sustancial. Difícilmente pueda generar ese famoso quiebre de de la línea rusa entre, por un lado, la parte ligada al Donbass y por otro lado, la parte de más abajo ligada a Crimea. Después de eso va a comenzar una ofensiva rusa, seguramente. Y bueno, y ahí apareceremos en una situación en la cual, según el estado de ese momento, en cuanto a territorios tomados, en cuanto a la guerra, bueno, comenzará una negociación para un alto el fuego. Muy probablemente Rusia pueda conquistar por completo las 4 provincias en cuestión, y comenzará una negociación para un alto el fuego y no mucho más de eso, porque el conflicto de fondo no va a desaparecer y, bueno, pues quizás generen una pausa, quizás en el mejor de los casos, sino la continuidad del conflicto, tal vez de manera menos rimbombante, ya que Estados Unidos redireccionará sus objetivos de política, ya los redireccionó, sus objetivos de política exterior hacia, hacia China. Claro que todo esto con la posibilidad de que, porque uno las guerras las comienza, pero después el fin de las guerras no lo puede determinar muy fácilmente. Ni siquiera Estados Unidos puede determinar de la noche a la mañana o el fin de una guerra. Todo esto con el peligro permanente de que ante una provocación o incluso de un error, un accidente, comience un enfrentamiento directo y una escalada catastrófica. Así que, qué feos escenarios, mamita querida, pero bueno, es el análisis serio, más o menos, de la cosa. Sí. Oye, Ezequiel, ¿qué te pareció a ti el que tanto Erdogan, que por cierto se acaba de reelegir me parece que sería su último periodo, que tanto Erdogan como Víctor Orbán, a final de cuentas, torcieron el brazo y permitieron que Finlandia se incorporara ya como miembro de plenos derechos a la OTAN? No así Suecia, pero a mí me parece, por la diferencia tan grande que tiene con Turquía, pero a mí me parece que el importante, incluso más importante que Suecia, de que no se incorporara, era Finlandia, por los 1.340 kilómetros de frontera que comparten con Rusia, y que bueno, pues ahora parece que esa frontera también se está calentando. Pero yo pensé, te soy sincero, pensé que tanto Orbán como Erdogan, o lo pongo al revés, pensé que Turquía y Hungría frenarían el tema, congelarían como han estado congelando el tema de Suecia, de Finlandia, por lo menos hasta que Erdogan y Víctor Orbán estuvieran encabezando los gobiernos de sus diferentes países. Orbán ha sido muy crítico de Ucrania, incluso critica la discriminación que viven por etnias húngaras en Ucrania, y Erdogan ya sabemos que es un viejo lobo de mar, ¿no? Un camaleón que se hace del color del lugar en donde se encuentra. Pero, oye, aprobaron el ingreso de Finlandia y con eso me parece que también es otra línea roja que me sorprendió mucho que Rusia estuviera calma en la respuesta, o por lo menos que la esté evaluando, ¿no? Sí, yo, en mi caso, Jesús, ni Orbán ni Erdogan generaron muchas esperanzas al respecto, sinceramente, porque Erdogan responde a su interés. Y bueno, lo de Suecia, claro, lo rechaza por el interés relativo a la cuestión de los kurdos, entonces por eso lo retrasa más tiempo aún, y lo retrasará algún tiempo más, pero finalmente lo va a convalidar, sin lugar a dudas.
Y lo de Orbán, por un lado, recuerdo al personaje, ¿no? Porque que algunos personajes en este momento presenten posturas lógicas o coherentes o puntos, argumentos ciertos, no determina que esos personajes, no determina un blanqueamiento de esos personajes. Orbán, un personaje, por lo menos lo llamaría polémico, formado como un liberal por la Open Society, bueno, en Inglaterra con una beca de la Open Society, la fundación de Soros, y después devenido en un ultraderechista, ¿no? También xenófobo. Entonces, de un personaje así, más allá de que en este momento presente posturas verdaderas o coherentes, bueno, ese el personaje. Y por otro lado, recordar la situación de Hungría. Hungría representa un país muy pobre, muy subordinado a la Unión Europea. Entonces, cualquier postura de Orbán respecto a la situación colisiona con su situación de debilidad y el hecho de que ante cualquier rechazo la Unión Europea determina el corte de los fondos y entonces Hungría parece el Estado húngaro no colapsa, pero ahí cerca. Sí, es muy Así fácil que... presionarlo, ¿no? Es muy fácil extorsionarlo, torcerle el brazo, supeditarlo. Completamente. Completamente. De hecho, ya varias veces debió capitular ante las amenazas de la Unión Europea. Frente a la Unión Europea, un país como Hungría, o en su caso, recordarás la situación de Grecia con la cuestión de la deuda, muy difícil presentar, en el contexto actual, para estos países, presentar batalla contra un leviatán tanto más poderoso, tanto más grande, con, por un lado, el palo, pero por otro lado, la zanahoria de los fondos. Y de nuevo, respecto con relación a Hungría, bueno, perdón, a Turquía, desde el punto de vista de Turquía, genera sentido ese coqueteo que sí, que no y al final que sí, porque posiciona a Turquía en un lugar intermedio. Si él rechazara todo, entonces aparecería como un aliado de Rusia, por lo menos desde la óptica maniquea de los talibanes de la Unión Europea, de la OTAN, ¿no? Y entonces aparecería como un aliado de Rusia. China, por ejemplo. China no patrocina la guerra, pero bueno, para Occidente ahora China representa un aliado de Rusia, increíblemente. Bueno, ¿por qué? Porque no acompaña las sanciones. Entonces, esta política de o mi amigo o mi enemigo, una política macartista, maniquea, bueno, impuesta por la OTAN, y dentro de eso, si Erdogan no presentara una postura ahí dual y no hubiera convalidado por lo menos el ingreso de Finlandia, quizás aparecería en una situación distinta, no tan central ahora como una posible fuente de mediación en el conflicto, o incluso como el promotor del acuerdo del grano, y con venta de armas para uno, después encuentros con el otro. Hasta hace poco la situación de Erdogan tampoco sencilla en términos electorales, nadie podía determinar con seguridad el resultado de las elecciones. Sí. Ahora ya parece en una situación mucho mejor. Así que quizás por ahí la cosa, ¿no? Hablando de escenarios, estimado Ezequiel, muchos de los primeros ministros o presidentes en Europa que estaban en los cargos de gobierno cuando empezó la guerra o cuando se intensificó a partir del 24 de febrero del 2022, como Boris Johnson, que luego por sus escándalos justamente y sus propios desórdenes lo dieron de baja, entra Liz Truss, salió peor, llega Rishi Sunak, pero ya no está ni Boris Johnson, ya no está Liz Truss, ya se fue Sanna Marin de Finlandia, ya también en Suecia se fue la primera ministra, llegó todavía una derecha más potente, en Dinamarca también una coalición de derecha, o sea, es decir, más derechizada. Cuando digo más potente me refiero a más derechizada. Lo vemos en Italia, se fue Mario Draghi después de aquellas fotos históricas del G7 en el sur de Alemania, en aquellas cabañas bonitas, que termina pues ya sin Mario Draghi, ya está eliminado, digamos, de la lista, llega Meloni que había estado diciendo mucho que
iba a tener una política diferente, más inteligente. Bueno, ya la vemos que está completamente absorbida. Y luego vemos, bueno, ya dije el caso de Finlandia, ¿no? Finlandia también se queda sin su primera ministra. Seguramente en España Pedro Sánchez se va en el verano con rumbo desconocido hacia la OTAN, probablemente, entonces no es tan desconocido el rumbo. Y te quiero preguntar, en ese tiempo, todos ellos decían que Putin no iba a ganar la guerra, decían, la guerra de Putin la va a perder el que la comenzó, pero ya no están ellos, o sea, han ido cayendo, pum, 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 como fichas de dominó, lo cual nos hace ver que son bastante débiles. Y por otro lado, pues hemos visto que en Alemania también ha ido cayendo la popularidad de Olaf Scholz, de tal punto que en la capital, que históricamente ha sido la de izquierda, históricamente ha sido la que resiste los embates de los conservadores, Berlín, pues también llega alguien de derecha. Olaf Scholz resiste o se va también en esta inercia de soldados de Estados Unidos caídos, en sentido figurado. Sí, el principal peligro para Scholz aparece en su alianza, aparece en la coalición semáforo, como la llaman, por la composición de la coalición de gobierno entre la socialdemocracia roja, los liberales amarillos y los verdes, curiosamente los más guerreristas, o tristemente los más guerreristas de todo, un partido históricamente pacifista, hoy devenido en un partido abiertamente guerrerista. Por ahí el principal desafío, las permanentes desavenencias dentro de la coalición y las desautorizaciones, cuando él, solamente por timorato y moderado, realiza una declaración respecto a que Alemania delibera sobre la entrega de determinado equipo, bueno, al día siguiente aparece la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, y realiza una declaración directa, abiertamente en contradicción con esto, con el anuncio de que Alemania ya determinó que va a realizar la entrega de X armamento. Así que es el principal peligro, pero lo más, el problema aparece más allá de Scholz sí o Scholz no, sino en el hecho de que incluso un gobierno alternativo, la sucesión eventual, va a acompañar las mismas políticas, por lo menos en términos, sí, en términos de política exterior, pero también en términos económicos, de de los países europeos actuales de mayor subordinación a Estados Unidos, con todas las consecuencias económicas y políticas de eso, con el peligro de un enfrentamiento con Rusia, un vecino, y con un deterioro económico cada vez mayor, más aún considerando que el próximo objetivo de Estados Unidos aparece en China y que Estados Unidos ya determinó que quiere un conflicto para ese lado y este gobierno o el siguiente acompañará estúpidamente la decisión de los Estados Unidos respecto a el conflicto con China. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, realizó hace algún tiempo unas declaraciones entre lamentables y jocosas respecto a que Alemania ya deliberaba sobre la posibilidad del envío de buques de guerra alemán para el mantenimiento de la libre navegabilidad del Indo-Pacífico, lo cual, por un lado, aparece como abiertamente intervencionista, imperialista, ¿no? Como, ¿quién comisiona a Alemania a el papel o a la función de garante de la navegación en la otra punta del planeta Tierra? Primero. Bueno, segundo, que los problemas de navegación y de libertad de comercio no los genera China. China parece interesada en el comercio, así que las provocaciones en el Indo-Pacífico las genera Estados Unidos principalmente. Eso es lo segundo. Y en tercer lugar, quizá la parte más jocosa del argumento, la Marina alemana aparece en un estado verdaderamente calamitoso. A veces recuerdo algunas noticias de barcos hundidos amarrados en los puertos acá y con problemas de filtraciones por la falta de mantenimiento. Así que si no pueden con los barquitos a flotes amarrados en los muelles de acá de Alemania, ¿qué van a poder monitorizar el
narcotráfico en el Indo-Pacífico. Bueno, pavadas así, pero eso es lo gracioso. ¿Dónde lo trágico? El hecho básicamente de que China representa el principal socio comercial de Alemania. Entonces vas a comenzar, ya determinaste el corte del gas barato y confiable de Rusia, la inflación, la recesión, la desindustrialización por las políticas de tu amigo, de llamar a tus industrias para el uso de energía barata allá, Estados Unidos. Bueno, ahora vas a comenzar un enfrentamiento con China. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de quién? ¿De que Estados Unidos no lo quiere? Como perrito faldero. Ningún sentido, o peor, sentido contrario a los intereses de Alemania. Y un eventual futuro gobierno, lo mismo que la eventual sucesión de Macron o de cualquiera de los líderes actuales, muy probablemente fueran a acompañar estas locuras. Y a todo esto, la gente en su casa frente al televisor. Y esa es la razón de todo esto en última instancia. Pues, qué escenario tan opaco, ¿no? Al que se vislumbra en el corto plazo allá en Alemania. Mi querido Ezequiel, a reserva de lo que quieras agregar, yo estoy satisfecho con este intercambio de reflexiones que hemos estado teniendo a lo largo de esta hora. ¿Por qué no le dices a la gente acerca de tu canal y qué se encuentra ahí en tu canal? Demoliendo mitos de la política. Bueno, en Demoliendo Mitos de la Política realizamos charlas, transmisiones en vivos, también muchos videos cotidianamente sobre geopolítica, sobre geoeconomía, a veces también sobre política latinoamericana, con algo bastante de actualidad, pero también a veces análisis un poquito más profundos de lo habitualmente encontrable en cualquier otro medio. Nos acompañan otras figuras bastante conocidas, quizás a través de Negocios TV, como Fernando Moragón, participa activamente, Carmen Valero, quizás la recuerden de Deutsche Welle, Antonio Alonso. Últimamente estamos realizando muchas entrevistas con militares de carrera, con expertos militares reales, como por ejemplo ahí Guillermo Laferriere aparece por ahí, Rodrigo, ahora de repente me acometí un vacío en la cabeza sobre, otro experto militar chileno también. Todos ellos expertos realmente, proliferan los charlatanes en cuestiones de análisis de la guerra. No, ellos en realidad presentan miradas con muchísimo más conocimiento que nosotros, los analistas políticos. Rodrigo Gallardo, ahí recordé el nombre de uno de los invitados habituales también del programa, experto militar de la Escuela de Guerra del Ejército chileno. Bueno, entonces, a partir de eso realizamos análisis de toda la situación actual en Ucrania, en China, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y muchas veces también sobre América Latina, así que todo el mundo invitado ahí a participar en un intento de difusión del pensamiento crítico. Jesús, en esto aparecemos hermanados, ¿no? En la idea de generar, ante tanta basofia en las redes y en internet, un poco de pensamiento crítico para que la gente pueda deliberar por su propia cuenta y determinar qué quiere y qué no, por sus propias ideas y no por la basofia metida por los grandes medios de comunicación en sus cabezas. Sin duda alguna, pues ahí está Demoliendo Mitos de la Política, para que se suscriban a su canal y pues sigan de cerca los análisis del doctor Ezequiel Vistoletti, profesor también de Relaciones Internacionales. Mi querido Ezequiel, hasta muy pronto, nos vemos en Demoliendo Mitos de la Política. Muchas gracias. Un placer, Jesús, hasta la próxima. Y también gracias a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por habernos acompañado a este análisis. Ya saben, si les ha gustado esta sesión, compartan la transmisión, apóyennos con su poderoso like, suscríbanse al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0. Recuerden, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchísimas gracias y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe DRI.